Desabastecimiento de gasolina en Venezuela, precios más altos también en Estados Unidos, menores ingresos fiscales, volatilidad cambiaria se esperan por las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense que busca drenar, secar de fondos al régimen de Nicolás Maduro, y Estados Unidos ha sido el principal cliente de Venezuela, dando un 80% de su flujo de caja a PDVSA. Por sanciones como estas, por las que PDVSA no podrá exportar crudo a Estados Unidos, excepto Citgo hasta abril. Sus ingresos se van a depositar, por cierto, en un fideicomiso. Ninguna empresa estadounidense puede vender diluyentes o gasolina a PDVSA. También se incluyen excepciones en esta lista de sanciones. Empresas de Estados Unidos en Venezuela pueden seguir operando, Citgo y Ninas. Citgo también quedaría protegida de un incumplimiento de pagos de bonos de PDVSA. Y la llegada de más crudo pesado en el mercado asiático también se espera, porque son más de 500,000 barriles diarios los que se van a redirigir a un mercado que ya estaba recibiendo crudo venezolano, y entonces se espera que lleguen a mercados como India o China, mercados más lejanos, pero preparados para tratar este crudo que es pesado. Voy a empezar por allí con Jaime Brito de Argus Media, en todo este universo de la implementación de estas medidas, el mercado asiático y lo que ves pasando. ¿Cómo estás? Así es, Gaby, muchas gracias por invitarme. En primer lugar, lo que comentabas hace unos segundos, el hecho de que los Estados Unidos prohíban la venta del diluente, de la nafta que Venezuela utiliza urgentemente, que necesita para poder hacer mucho más ligero su crudo extra pesado y hacer lo que fluya, hacer lo que pueda entrar en los barcos para ser exportado a mercados como el asiático, va a dificultar muchísimo la operación día a día de todos los pozos petroleros en Venezuela. Entonces, esta parte de la implementación le pega directamente a la operación técnica y para que pueda fluir el crudo venezolano a cualquier parte del mundo. Y por el otro lado, como mencionabas, la llegada de crudo venezolano que ya se exporta a mercados como China o la India. En promedio, entre ambos países recibían entre 500 y 600,000 barriles por día. Y ahora lo que pasaría con todo este asunto de las sanciones, más o menos dentro de la implementación, ocurriría que 500,000 barriles de crudo venezolano pesado, la mayoría que iban a Estados Unidos, tendrían que ser redirigidos al resto del mundo, y básicamente las únicas refinerías que hay en el mundo que pueden procesarlo, salvo 2 o 3 que hay en España o en Italia, son refinerías en la India y en China, y necesariamente esos mercados tendrían que recibirlo. Sería bienvenido porque hay una escasez de crudo pesado actualmente por los recortes de la OPEP y por las otras sanciones a Irán. Pero el balance de crudo dentro de los Estados Unidos sí crearía un gran cuello de botella técnico que crearía necesariamente que suban los precios de este lado del mundo en cuanto a gasolina o diésel, por ejemplo. Bueno, entonces en el universo de los crudos pesados, esta es una enorme oportunidad para India y para China, de un crudo además que va a llegar, supongo que a descuento, ¿no? Sí, en promedio habría que ver caso por caso, país por país, pero digamos que el crudo pesado se vende a un descuento que oscilaría entre los 8 a 12, 13 dólares por barril respecto al crudo de referencia internacional de Mar del Norte. Entonces, para los países asiáticos que estaban pagando este tipo de descuento por un barril de crudo pesado, si vas a inundar el mercado de Asia con 500,000 barriles más de pesado, se les descontaría más a China o a la India, por ejemplo. Casos específicos puede variar dependiendo del país exportador. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, a lo mejor estos pocos barriles de crudos pesados que continúen llegando para llenar este hueco que va a dejar el crudo venezolano, por ejemplo, cualquier barril de crudo colombiano, brasileño, mexicano que pudiera llegar a Estados Unidos, va a ser preciado mucho más alto porque va a haber una escasez dentro de las Américas. Entonces, podría ser una oportunidad de exportación para los países de América Latina que exporten crudo pesado a Estados Unidos. Se va a apreciar su crudo bastante y hay que ver cómo repercute esto en la operación de las refinerías, que tienen que cambiar sus dietas. No es un tema que puedas cambiar del crudo de un día para otro, y cómo va a afectar a la producción de gasolina y a las exportaciones a América Latina. Eso significaría que hay productores que tienen esta oportunidad, pero están las condiciones y tienen los barriles de crudo dentro de lo que es su producción disponibles para llegar a las refinerías estadounidenses. ¿Qué me dices del crudo canadiense también? Sí, esto es un problema sobre todo de operación y comercial. Específicamente hablando, si más crudo venezolano va a inundar las refinerías en China, en la India, es posible que estas refinerías vayan a desplazar crudo latinoamericano que ya estaban recibiendo.
Entonces, por ejemplo, algún crudo colombiano, brasileño, incluso mexicano que estuviera llegando a la India o a China, puede que algún cargamento o algunos contratos sean cancelados para redirigirlos al mercado de las Américas. Y como comentas, algún crudo algún crudo canadiense podría llegar para llenar este hueco, pero el crudo canadiense tiene un gran cuello de botella logístico, no puede llegar 500,000 barriles para llenar el hueco que va a dejar Venezuela. Entonces, en concreto, no existe el volumen de manera neta, barril por barril, para que ni Latinoamérica ni para que Canadá puedan llenar este orificio que va a dejar 500,000 barriles de crudo venezolano, que ya sea que se dejen de producir por cuestión de las sanciones o que se exporten hacia el mercado asiático. Por cómo está el mercado, Jaime, en Estados Unidos, anticipas, escuchamos a Mnuchin decir su versión, pero en términos de suministro y efectos sobre los precios de la gasolina en Estados Unidos en el mediano plazo, porque me imagino que esta es una implementación que tiene sus tiempos, tiene sus plazos y tiene un grado de complejidad. Bueno, básicamente estas sanciones son anunciadas en un contexto donde hay un mercado petrolero internacional ya apretado. La lección que tenemos de la disciplina de los miembros de la OPEP y de Rusia es de que están recortando producción. Acordaron recortar 1.2 millones de barriles en diciembre. Y en este medio ambiente de mercado apretado y de crecimiento de consumo, crecimiento de demanda, esperaríamos que el precio del crudo necesariamente se incremente. Si esto se va a traducir en $5 al alza o $10 al alza de aquí al mediano plazo, va a ser difícil pronosticarlo, pero sí se crea un ambiente de potencial precio al alza. Aquí la única buena noticia, entre comillas, para que no se incremente mucho, no se encarezca mucho la gasolina o el petróleo, es que en este periodo que tenemos entre febrero y marzo, abril, normalmente las refinerías compran poco petróleo porque hacen paros para hacer mantenimiento a sus operaciones, a sus equipos. Entonces, en el mundo petrolero son meses más o menos lentos en cuanto a compras, en cuanto a recepción de refinerías. Sin embargo, ya si esto estuviera ocurriendo, esto de las sanciones estuviera ocurriendo para el mes de mayo o junio, cuando se acerca la temporada fuerte de consumo y de manejo, estaríamos hablando de un impacto totalmente diferente en el precio del petróleo y de la gasolina. Es por eso que las noticias de inventarios, cómo se está implementando el recorte de la OPEP y qué está pasando con el redireccionamiento de barcos hacia el mercado asiático, es lo que vamos a estar monitoreando para ver cómo va a estar el precio. Claro. Tremendamente importante se volverá entonces también. Gracias, Jaime. Saludos.